Muy buenos días, Iglesia Cristo Rey. Los saludamos esta fría mañana en el nombre de nuestro Señor Jesús y deseamos que las bendiciones de nuestro Dios estén sobre sus vidas. Esta mañana, avanzando en el estudio a la carta de Colosenses, quiero invitarlos al capítulo 2, versículos 6 y 7, que dice así: Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos, rebosando de gratitud. Tomemos un tiempo para orar. Padre, damos gracias por tu misericordia, porque una vez más podemos estar reunidos en torno a tu palabra, atentos nuestros oídos a lo que tú quieres decirnos, Señor, para transformar y renovar nuestro entendimiento, para ablandar nuestros corazones y para enderezar nuestro caminar. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Bendice este país, Señor, y guíalo en las elecciones que se están llevando a cabo para gloria tuya. Bendice a aquellos países que están enfrentando dificultades como Cuba, Señor. Ten misericordia de tu iglesia particularmente allí. Bendice este mundo, los que están sufriendo aflicción económica, aflicciones físicas, Señor. Que la luz de Cristo brille sobre este mundo, Señor, tal como lo has prometido. Haz esto, Señor, para gloria tuya y por medio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi anhelo es continuar profundizando en esto de qué significa estar repletos en Cristo, como hemos titulado esta serie de sermones de Colosenses. Y para esto, a la luz del texto de hoy, quiero realzar dos cosas. Primeramente, la naturaleza de este Jesús que había sido anunciado y ha sido manifestado, cómo estamos llamados a recibirlo y a permanecer en Él. Y segundo, cómo esto se ve en la práctica en nuestras vidas. Y hemos podido ver ya que ante las filosofías circundantes de los colosenses, esto hacía que muy probablemente ellos se estuvieran preguntando si Cristo era suficiente para enfrentar los poderes de este mundo. Si Cristo era suficiente para la muerte de los colosenses y para el destino eterno de ellos también. De manera similar, nosotros podemos acercar estas mismas interrogantes a nuestros días y comenzar a dudar preguntándonos si Cristo efectivamente tiene el poder sobre los poderes de este mundo, sobre las elecciones el día de hoy, sobre lo que está pasando en otros países. Si Cristo efectivamente está reinando y ejerciendo su dominio y poder sobre todas las cosas que nuestros ojos ven y nuestros cuerpos padecen. Y no solamente sobre esta realidad que es claramente visible, sino que también sobre el mundo invisible que nos rodea, sobre la realidad de nuestro propio pecado también. ¿Es Cristo suficiente para nuestra salvación? ¿Para cubrir nuestra maldad y para cubrirnos con su justicia de una vez y para siempre? El Cristo que ha sido anunciado y ya manifestado. ¿Quién es este en quien hemos creído? Aquel que el viento y el mar le obedecen a su palabra. Tristemente, dado nuestro vago conocimiento y nuestra pequeña visión de Dios, es muy fácil que ante la dura realidad que enfrentamos este mundo, perdamos la perspectiva bíblica de nuestro Señor Jesucristo y de su poder. Y tenemos que reconocer que el hecho de que una iglesia o que una persona hayan sido fundados y enseñados en el Evangelio, esto no es una garantía de que esta iglesia o persona van a permanecer a lo largo del tiempo en este mismo Evangelio. Y esto era lo que Pablo temía para los colosenses, que cayeran en el engaño,
en el andar por esta tierra, que se apartaran del mensaje verdadero que era anunciado por medio de Cristo, que la fe que ellos tenían fuera menoscabada por distintas filosofías o experiencias difíciles. Entonces permítanme comenzar preguntándoles, Iglesia Cristo Rey, ¿sobre qué ha sido fundada? ¿Cuál es el fundamento de tu fe en el cual has sido establecida? O tú, quizás que no perteneces a esta iglesia y me estás viendo esta mañana, permíteme preguntarte, ¿cuál es el fundamento sobre el cual tu fe se ha establecido? Asumiendo de manera positiva que nuestro fundamento ha sido puesto en el Evangelio, en la persona y la obra de Cristo, entonces permítanme hacer una pregunta un poco más allá. Si nuestra fe permanece hasta el día de hoy en aquel mensaje en el cual fuimos establecidos alguna vez, o si verdaderamente hemos conocido a aquel Cristo anunciado en el Antiguo Testamento, el cual ya se nos ha sido manifiesto. De ser así, si respondemos a todas estas cosas que sí, que hemos sido arraigados en Cristo, de que estamos permaneciendo en Él, de que conocemos aquel Cristo del Antiguo Testamento y que ya ha sido manifestado, a pesar de todas estas cosas, es muy probable que nuestra visión de Jesús siga siendo demasiado pequeña para lo grandioso que Él es. Para el apóstol Pablo no era solamente importante que los colosenses hubieran sido fundados en esta verdad, sino que le era igual de importante que los colosenses permanecieran en esta verdad de Cristo sin apartarse ni un milímetro de allí. El apóstol en su primer capítulo de esta carta deja absolutamente clara la supremacía de Cristo y su poder sobre todos los poderes de esta tierra, todos los que se nos pudieran venir a la mente. Y asimismo manifiesta la suficiencia de Cristo en su obra en favor de aquellos que creen y esperan en Él. Y es en base a esta convicción que Él deja clara, conscientes de lo que Cristo es y ha hecho, que comienza a decirle a los colosenses: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, ahora sí andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos, rebosando de gratitud. Lo que leíamos en el versículo 6 y 7 del capítulo 2. En su carta el apóstol no está queriendo simplemente afirmar doctrinalmente que Cristo es y está por sobre todo, sino que junto con eso su intención es que los creyentes ahora vivan conforme a aquella realidad de la cual no ha dejado duda alguna. De la manera que lo recibieron, ahora dirijan sus vidas así en Él. ¿Pero a qué se refiere con esto de la manera en la cual lo recibieron? Sabemos que los colosenses habían recibido a Cristo Jesús el Señor por medio de este mensaje transmitido por los apóstoles, particularmente por la boca de Epafras que llegó a Colosas. Ahora, ¿qué decía este mensaje? Pablo en 1 Corintios 15 nos dice que él como apóstol, en primer lugar, entregó a los demás, entregó a la iglesia lo mismo que él había recibido. ¿Qué es esto? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Este era el mensaje que había sido entregado a los colosenses. Y en este mensaje era que ellos tenían que permanecer. Ahora, en simples palabras, Pablo está diciendo a los colosenses: ustedes han recibido a Cristo Jesús el Señor como aquel de quien las Escrituras, todas las Escrituras del Antiguo Testamento, dan testimonio. No como una novedad religiosa ni una revelación nueva,
sino que han recibido a Cristo como el cumplimiento de aquello que ha sido anunciado. Lo mismo que Pablo recibió de las Escrituras del Antiguo Testamento y ahora es iluminado mediante la obra del Espíritu a los creyentes en todo el mundo. Los creyentes de Colosas estaban llamados a permanecer en aquello que habían recibido, que había sido revelado con anterioridad en las Escrituras. Ahora, profundicemos un poco en esto. ¿Cómo es que había sido revelado este Cristo al cual recibieron y en el cual debían permanecer? A los colosenses se les entregó a Cristo como aquel que fue prometido de la simiente de la mujer, quien triunfaría efectivamente sobre el mal, como dice Génesis. A los colosenses se les entregó Cristo como aquel a quien apuntaba la ley, las ceremonias y los sacrificios en Éxodo, Levítico y Deuteronomio. A los colosenses se les entregó Cristo como aquel que era conforme al corazón de Dios, designado como príncipe sobre su pueblo, según Primera de Samuel, y también aquel que es llamado Hijo de Dios, como lo revela en Segunda de Samuel. A los colosenses se les entregó este Cristo como aquel que traería libertad al cautivo, cargando sobre sí mismo el pecado de su pueblo y quien pastorearía a su pueblo él mismo, y ante que él toda rodilla se doblaría, según Isaías. Los colosenses recibieron a este Cristo y estaban llamados a permanecer en él como aquel por quien serían puestas las leyes en nuestros propios corazones, en el corazón de su pueblo, para que la conociéramos y anduviéramos según ella, como lo revela Jeremías. Este Cristo que había sido revelado como aquel por medio de quien serían restauradas todas las cosas para gloria de su nombre, como lo revela Ezequiel. Este Cristo que fue revelado como aquel a quien le fue dado dominio, gloria y el reino a todos los pueblos, naciones y lenguas para que le sirvieran, y cuyo dominio es eterno y su reino es uno que no tendrá fin ni será destruido, como lo revela Daniel. El Cristo que le fue dado a los colosenses es aquel que fue sentado a la diestra de Dios, a quien todas las familias de la tierra adorarán, a quien se le darían por herencia a las naciones y los confines de la tierra, quien dominaría de mar a mar y juzgaría a las naciones con justicia, y que reinará hasta que ponga por estrado de sus pies a todos sus enemigos, como lo dicen los salmos. A este Cristo es aquel que habían recibido, aquel que había venido conforme a las Escrituras. Este Cristo no se trataba de un líder emergente ni la última moda y vanguardia religiosa, sino que hemos recibido a aquel que es el cumplimiento de lo que ha sido anunciado, y nuestras vidas ahora deberían conformarse a esta realidad. Si prestamos atención, veremos que la forma en la cual Pablo se refiere a este Señor Jesús, viene a reforzar de manera particular este mensaje de quién es Él. Pablo le llama especialmente Cristo Jesús el Señor. Ahora veamos brevemente qué significa este nombre, Cristo Jesús el Señor. En primer lugar, al llamarle Cristo, que viene a ser una traducción de Mesías, está conectando a la persona de Jesús con aquel Mesías esperado por el pueblo de Israel. Aquel que sería el ungido de Dios, sobre quien reposaría el Espíritu Santo de Dios con poder para que llevara a cabo la labor que tenía de manera satisfactoria. Este Jesús que había sido entregado a los colosenses y que se nos revela el día de hoy, que se nos anuncia el día de hoy, es aquel Mesías ungido, prometido por las Escrituras. Aquel rey que obtendría su poder desde lo alto para liberar y gobernar a su pueblo. Y ante su inminente primera venida, el ángel Gabriel le anuncia a María: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David.
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto claramente estaba apuntando al cumplimiento de Isaías capítulo 9. Este ungido de Dios anunciado era el que habían recibido los colosenses. El rey cuyo reino no tiene fin, cuyo poder está sobre todo, cuya naturaleza no es solamente humana, sino a la vez divina. Por tanto, los colosenses ya no debían, y asimismo nosotros, ya no debemos esperar nuestra salvación por mano de los gobernantes de turno, puesto que por sobre todo liderazgo humano se ha manifestado el Hijo de Dios con poder en favor de los que le temen y esperan en Él. Y Él, el que ha sido levantado sobre toda autoridad, reclama nuestra plena lealtad y dependencia de Él, pues a Él le pertenecemos. Nuestra libertad y nuestra seguridad provienen de Él, de este Mesías, este Cristo, este ungido. En segundo lugar, que Pablo le llama Jesús. Este nombre Jesús, que es una traducción del nombre de Josué, que significa Jehová salva, está ligado directamente con la labor que él llevaría a cabo, y no es un nombre al azar. Jehová salva. Cuando el ángel se le apareció a José para anunciarle la venida de este hijo, le dice: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este Jesús es el Salvador anunciado una vez tras otra en el Antiguo Testamento, quien llevaría sobre sí mismo nuestras enfermedades y nuestros dolores, quien sería azotado, afligido y herido por Dios en nuestro lugar, quien sería herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades, quien haría recaer sobre sí mismo el castigo de nuestra paz. Ese fue Jesús, el Salvador, a quien los colosenses recibieron, aquel que se nos anuncia esta mañana y en el cual estamos llamados a permanecer y a poner toda nuestra esperanza como el Salvador del mundo. Este Salvador ha hecho recaer la justa ira de Dios sobre sí mismo y nos ha reconciliado con el Padre mediante la fe en Él, y nos hace partícipes de la salvación y la herencia que Él ha ganado en nuestro lugar. Por tanto, no hay razones para que nosotros sigamos buscando alguna forma de perfeccionar o sumar a la salvación que Él ya ha logrado en nuestro favor. Si hemos creído en Él, en este Jesús, en este Salvador, entonces debemos comprender y aceptar la magnitud de la salvación que Él mismo nos promete y nos anuncia. Y no hemos de desesperar por el pecado remanente en nosotros y en el mundo, sino que más bien debemos esperar calladamente hasta que su salvación sea manifiesta en plenitud. Cristo Jesús, el Señor. En tercer lugar, el hecho de que sea llamado el Señor continúa dando testimonio del cumplimiento de lo que había sido anunciado respecto a Él, puesto que luego de haber librado a su pueblo del poder del pecado, Él, habiendo sido humillado hasta la cruz, este Jesús fue exaltado sobre todas las cosas y se le dio poder y autoridad tanto en el cielo como en la tierra, y habiendo Dios sujetado todas las cosas bajo sus pies, lo ha entronado como Señor de todas las cosas cuanto han sido creadas. Este que fue anunciado y han recibido los colosenses es el que ha sido puesto como Señor, para que toda rodilla se doble delante de Él y toda lengua confiese su señorío. Este es el Cristo, el Salvador, el Señor que las Escrituras anunciaban. Y este es el mismo que proclamamos hoy. Así como los colosenses lo recibieron como Cristo, como Mesías, como ungido de Dios, como Salvador de su pueblo y como Señor de todas las cosas, es que nosotros estamos llamados a recibirlos el día de hoy. Cristo Jesús el Señor. Y no debemos
tener a Jesús en menor estima de lo que las Escrituras dicen y anuncian de Él. De la misma manera en la cual ha sido anunciado en la antigüedad, es que el día de hoy debemos recibirlo. Y habiéndolo recibido de la misma manera en la cual lo recibimos, como ungido Salvador y Señor, es que estamos llamados a permanecer en Él. Ese es el punto del apóstol. Si queremos ser leales a nuestro Rey y fieles a nuestro Salvador, no basta con que nuestra cabeza tenga una comprensión correcta de quién es Él, sino que sus virtudes han de ser manifestadas en nuestro caminar por esta tierra, para que así sea glorificado por su pueblo. Ahora es necesario remarcar que tanto los colosenses como nosotros no hemos recibido meramente información acerca de Cristo, sino que mediante este mensaje de los apóstoles hemos recibido a Cristo mismo. Por medio de la predicación del Evangelio no hemos aprendido simplemente datos, sino que hemos aprendido a una persona. Por este mensaje, el cual es locura para los que se pierden, Dios mismo muestra y lleva a cabo su poder. Pues mediante su Espíritu Santo es Él mismo quien nos enseña y se nos entrega para que le recibamos. Y el hecho que lo hayamos aprendido de Él, que hayamos aprendido de Él y que le hayamos recibido, nos capacita para andar como Él nos pide. El poder para resistir al mal y para perseverar en el tiempo de aflicción radica en Él. Y dado a que le tenemos a Él, es que se nos habilita para esta obediencia. Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. ¿Cuáles son las implicancias prácticas de esto? Pablo continúa describiendo cómo se manifiesta esta lealtad a Cristo como el Señor de todas las cosas y dice, firmemente arraigados, en el versículo 7, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Ahora, dadas las traducciones al español, pudiera parecer que esto estuviera en nuestras manos. Sin embargo, el sentido de las palabras de Pablo en el griego, lo cual no manejo, sino que simplemente me he apoyado en los estudiosos para llegar a la comprensión de esto. Lo que Pablo está diciendo cuando habla de estar arraigados, no está diciendo que es algo que nosotros podamos hacer, sino más bien está manifestando que por medio del mensaje que ya hemos recibido, ya hemos sido arraigados de manera efectiva mediante la fe en Él. Por tanto, la esperanza de los creyentes no es algo que está flotando en el aire a la espera de ser anclado al piso, sino que más bien es una realidad que desde su inicio ha sido bien establecida y que no hay nada que la mueva de allí, pues estamos firmemente arraigados mediante la obra que Él, por su Espíritu, ha hecho en nosotros. Las palabras de Pablo nos están llevando a lo que Dios hace en los suyos. Ahora, curiosamente, para describir este andar de los que han recibido a Cristo, Pablo utiliza esta imagen que evoca a un árbol que está arraigado con sus raíces. Y esta imagen se repite al menos en 2 ocasiones más. Podemos ver en Jeremías 17 que dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es en el Señor. Y aquí viene, será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Este es un árbol que ha sido arraigado junto al agua. Allí en Jeremías, el hecho de que el hombre tenga puesta su confianza en el Señor
le lleva naturalmente a la consecuencia de que tendrá una vida espiritualmente fructífera, como aquel árbol que está plantado y arraigado junto a las aguas, nutriéndose en todo tiempo de estas mismas. Y vemos en este otro paralelo, en el Salmo 1, que se toma la misma figura de aquel árbol que está junto a las aguas, pero se cambia esta imagen del hombre que confía en el Señor y dice así: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. En resumidas, Pablo está haciendo la comparación entre aquellos que han sido firmemente arraigados con aquellos que han puesto su confianza en el Señor. Y esto se manifiesta en sus vidas, que ahora ya no son dirigidas por el consejo de los impíos, sino que ahora en el Señor está su deleite y la meditación de ellos es en su ley. Repito, la evidencia de que ya hemos sido arraigados en Cristo es, como dice Jeremías, que nuestra confianza está en el Señor, y esta confianza se manifiesta, como dice el Salmo 1, en que ahora nuestro deleite está en Él, nuestra meditación es en su perfecta ley y nuestra vida ya no es dirigida por el pecado, sino que ahora es gobernada por Él. Esto es lo que significa haber sido firmemente arraigados en Cristo. Ahora, dado que esto es lo que Dios ha hecho en los suyos, estando nuestras raíces arraigadas en Él, estando parados, fundamentados, cimentados sobre esta roca, recién es que de allí comenzamos a ser edificados en Él, como continúa diciendo Pablo en el versículo 7. No solamente evoca esta imagen de echar raíces hacia abajo, sino que ahora nos muestra esta imagen de un edificio que va creciendo, el cual aún no está terminado, sino que está en proceso de construcción, de edificación, de crecer. Y nuevamente podríamos recurrir a varios textos que nos reflejan esta misma realidad con respecto a los creyentes y a la iglesia en proceso de crecimiento como un edificio. Si bien es por su obra que hemos sido establecidos en Cristo, no debemos creer que el proceso ha finalizado allí, sino que ese es el comienzo para que seamos perfeccionados por el resto de nuestras vidas en Él. La evidencia de que un árbol fue plantado junto a las aguas será que aún en medio del calor y la sequía, éste continuará dando fruto. De igual manera, la evidencia de saber que hemos sido arraigados en Cristo es que día a día y aún en medio de las circunstancias difíciles estaremos siendo edificados hasta alcanzar la estatura perfecta de Cristo. Hemos sido arraigados en Cristo para ser edificados en Él, y no puede concebirse lo uno sin lo otro. De la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe. Habiendo sido establecidos sobre el fundamento correcto, y mientras somos edificados por Él, la voluntad de Dios es que seamos fortalecidos, consolidados y afianzados en esta fe, para que cuando lleguen los días difíciles seamos fortalecidos, consolidados y afianzados por esta fe. Es necesario que esta fe sea confirmada en nosotros para que a la vez nosotros seamos confirmados en ella. Y lo maravilloso de este mensaje del Evangelio es que la efectividad de estas tres cosas que se nos mencionan radica en la obra de Dios mismo y no en nuestras capacidades. Pues Él es el que nos ha traído de muerte a vida
Es Él el que edifica a su iglesia y es Él el que nos guarda mediante la fe por su poder. Por tanto, Él no nos ha llamado a nada que primero no nos haya dado en Cristo. Si estamos en Cristo, entonces, como dice Pablo, estamos completos en Él. Por último, hay una característica que asomará en aquellos que están arraigados y han sido edificados en Él. Así como el árbol, el distintivo del árbol que ha sido plantado junto a las aguas, a pesar del calor y la sequía, Él mantiene sus hojas verdes. Asimismo, aquel que ha sido plantado en Cristo y está siendo edificado en Él por la obra que Dios ha hecho en Él, éste se mantiene rebosante de gratitud. Una de las marcas distintivas de los que están en Cristo y han madurado en Él ha de ser este sentido de gratitud, pues habiéndose conocido indignos, habiendo conocido al Mesías, Salvador y Señor, sabiéndose beneficiarios de aquella gracia que los estableció, edificó y fortaleció, se dan cuenta que no les queda más que agradecer por la inmerecida gracia que han recibido de parte de Dios y que ahora están destinados a vivir permaneciendo en Él. Hemos recibido a este Cristo Jesús el Señor, que había sido anunciado y ahora se ha manifestado. Lo hemos identificado a este personaje histórico con todas las promesas del Antiguo Testamento. Conocemos su grandeza y hemos subyugado nuestras vidas ante lo que Él establece. Si es que es así, aún es probable que nos falte mucho por delante. Mas nuestra esperanza está en que Él llevará a cabo, Él perfeccionará y completará la obra que ha comenzado en nosotros. Nuestra salvación está en sus manos y por eso esta mañana podemos rebosar de agradecimiento. Pedir ser arraigados, fortalecidos y edificados en Él, porque sabemos que Él lo hará si lo ha comenzado en nosotros. Poniendo todo nuestro intelecto, poniendo toda nuestra fuerza, nuestra voluntad y todo lo que Él, las capacidades que Él nos ha dado para que así esto sea hecho en nosotros. Estamos llamados a someternos voluntariamente a aquel que es digno de toda nuestra sumisión para nuestro bien. ¿Has considerado que este que fue anunciado y vino una vez, también volverá? Te invito a considerar las palabras que fueron anunciadas acerca de este Jesús. Pues habiéndose cumplido la mayoría de ellas, ciertamente las faltantes se cumplirán. Y como nuestra esperanza está en Él, esperamos el día de su manifestación y tenemos la certeza de que todo lo que Él ha dicho será llevado a cabo y nuestros corazones serán consolados por la eternidad y gozaremos de su bondad con Él por siempre. ¿Acaso esto no trae gozo a nuestros corazones y consuelo y esperanza? Tomemos un tiempo para orar. Padre, damos gracias por haber revelado aquel de quien tú mismo habías hablado. Permítenos conectar a esta persona con lo que se dice de Él. Llévanos a conectar todo este Antiguo Testamento con la persona de Cristo, reconociéndolo como tu Hijo, como el Rey soberano, como el Mesías ungido, como el Salvador del mundo. Y que al reconocer esto, recibiéndolo tal cual Él es, podamos sujetar nuestras vidas a Él. Bendícenos, Señor, y arráiganos, afírmanos en tu palabra, en esta fe preciosa que nos has dado. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.